Regresamos y vamos a platicar con don Mario Delgado, quien es, como usted sabe, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal. Señor secretario, me da mucho gusto saludarlo, como siempre. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Muy contento de estar en tu programa y un saludo a tu auditorio. También está aquí don Mauricio Flores para platicar con usted, licenciado Buenos días, Delgado. Mario. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, pues un tema interesante, mi querido Mauricio. Pues sí, el de los excedentes petroleros, secretario, el pasado viernes tengo entendido que los funcionarios de finanzas de todos los estados te encomendaron la tarea de ir a solicitar y exigir información muy precisa a Petróleos Mexicanos sobre el destino de excedentes que dicen que no hay excedentes, pero otros dicen que sí los hay. ¿Cómo va ese acercamiento con Pemex? Esto es dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Mauricio, que al DF ahorita le toca la Comisión de Participaciones, donde hay un subcomité de Pemex, que es donde es la relación formal de los estados para conocer este tipo de información. Entonces, bueno, se está solicitando información a Pemex porque hay dudas importantes sobre las cifras que se están reportando. No hay ingresos excedentes, fundamentalmente por tres razones. Una, por el efecto negativo, que es el subsidio a la gasolina. El segundo, porque hay un aumento en el gasto no programable, que seguramente es costo financiero y demás. Pero hay un dato que es el que causa más duda, es que Pemex se quedó por debajo de su meta en 35,000, casi 36,000 millones de pesos. Y ahí es donde se registra un dato atípico, porque esto se da con un precio de petróleo casi el doble del año pasado. Los resultados financieros que presenta Pemex se ven más positivos, se ven mejor que los reportados en 2007, sin embargo tiene una disminución en ingresos propios, o se quedan por debajo de su meta en un 75%. Ahora, este resultado no se ha visto, es atípico, digo yo, porque no se ha visto en los últimos 18 años. Y ocurre cuando el precio del petróleo está más alto y cuando ya hay un gran subsidio a la gasolina, precisamente para no afectar las finanzas de Pemex. Entonces ese es el dato que no nos termina de cuadrar. En la parte de esta revisión, ¿es factible pensar que la explicación que ha dado la Secretaría de Hacienda hasta este momento cubriría todas las dudas que hay al respecto ahora sí que de la desaparición de estos excedentes, básicamente el incremento del precio de la gasolina que importamos? Bueno, esa es la explicación que ha dado Hacienda, y digamos ahí hay cierta transparencia en las cifras, que es el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina se da para mantener en el precio nacional, el precio en el que se vende la gasolina, aun cuando el costo productor o el precio internacional de referencia está por encima. Entonces hay un subsidio para poder mantener los precios que vemos todos los días. Ahora, ahí ya está muy clara la cifra, son alrededor de 60,000 millones de pesos, de los cuales los estados y municipios estábamos aportando 15,000 millones de pesos. Pero eso sirve para mejorar, para que no tenga ese hoyo Pemex, precisamente para que no lo cague. Entonces ya cuando analizas las cifras de los ingresos propios de Pemex, insisto, ahí se queda un 75% por debajo de lo estimado. Entonces es un comportamiento muy atípico que no debería ocurrir, dado que sus ingresos, en su reporte financiero Pemex, se observa un comportamiento muy favorable en comparación con el primer trimestre del 2007. Señor secretario, entonces están hablando de un faltante o ¿cómo le podríamos llamar? De un excedente disponible de ¿cuánto? Depende del resultado que tenga Pemex. Es lo que está determinando ahora que no haya ingresos excedentes. Lo que dice Hacienda es hoy, nos faltaron 5,000 millones de pesos, por eso no hay ingresos excedentes en la cuenta total, en la cuenta global. ¿Cómo se determinan los ingresos excedentes? Lo que tengas menos algunos costos adicionales que tienes, como puede ser el costo de la deuda, o que Pemex no haya quedado, que se haya quedado lejos de su meta. Eso es lo que está pasando ahora, que Pemex se queda 35,000 millones por debajo de su meta, la cual es inexplicable. Esa no entra dentro de la explicación del tema del subsidio a la gasolina, porque ese ya se está dando y ya se están tomando 60,000 millones de pesos
para subsidiar la gasolina. Pero no hay razón para que Pemex se haya quedado un 75% por debajo de su meta. ¿Y dónde creen ustedes que pudiera estar ese dinero, señor secretario? No, lo que queremos es justamente que haya transparencia en la cifra que está reportando Pemex, y esa es justamente la inquietud de los estados. Queremos más información de saber cómo es posible o es paradójico que en una etapa donde el precio del petróleo está históricamente alto, y aunque ya sabemos que está disminuyendo la plataforma de exportación, pero los ingresos totales son mayores y hay un comportamiento financiero más favorable que en 2007, ¿cómo es posible que tengamos un faltante de 35,000 millones de pesos? Señor secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, don Mario Delgado, dice Mauricio Flores, ¿cómo lo definiste? La aritmética de lo incierto. La aritmética de lo incierto, ¿estaría usted de acuerdo? Pues sí, pues sobre todo que no te cuadra, Oscar Mario, no te cuadra porque tienes ingresos. ¿Pero qué no está totales? Ya muy etiquetado todo, señor secretario? Es lo que dice el gobierno federal. No, hay una parte que sí está etiquetado y es como claro el destino. Por ejemplo, el año pasado gran parte de los excedentes se utilizaron para formar un fondo de estabilización de ingresos petroleros que ya se tiene la meta que se tenía. Entonces, digamos, se guardó ahí un cachito. Hay otro cacho, que es lo que están peleando los estados y el Distrito Federal, que se destinan a fondos de inversión, al fondo de inversión principalmente para infraestructura. Entonces, el tema aquí sí es importante, Oscar Mario, es que haya transparencia en el dato, porque pues no, en medio de este contexto de reforma petrolera, y si existen dudas de todos los estados de las cifras que reporta Femex, pues yo creo que no es un dato menor. Entonces, lo único que se está pidiendo es aclarar ese número, porque tenemos ingresos totales récord, hay un gran subsidio a la gasolina, y aún así Pemex reporta ingresos ordinarios menores a lo que se tenía programado. Bueno, ¿cuándo comenzará esta investigación? ¿Cómo y para cuándo el resultado, señor secretario? No, estamos en contacto con la Secretaría de Hacienda. Ellos nos están facilitando también una reunión. No son números públicos, perdón que le haga no son números públicos. Están en el informe trimestral de Hacienda. Lo que no hay es una explicación, Oscar Mario. O sea, simplemente tenemos el dato ahí que Pemex se quedó un 75% por debajo en sus ingresos propios de lo que se tenía programado. Y de eso no hay explicación, es la explicación o la información que necesitamos. Y necesariamente se las tienen que dar, pues. Pues sí, porque si no, pues genera mucha desconfianza, y es parte de los compromisos que se tienen dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Para cuándo entonces esperan tener la respuesta, señor secretario? Seguramente vamos a tener una reunión el lunes o martes con Pemex, y a partir de ahí pues se sabrá qué haremos los estados. Bien, señor secretario, pues si nos permite, después de esta reunión lo estaremos molestando de nueva cuenta. No, al contrario, Oscar Mario, muchas gracias. Gracias a usted. Fue don Mario Delgado, secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.